Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Éxodo 14, versículo 21. Cuando lo tengan, digan amén. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo a Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo la agua como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras de ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, su carro, su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios, la columna de fuego y una nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en el medio del mar, y volvió la agua, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del Faraón, que había entrado tras de ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo la agua por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Israel volvió a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Señor y Padre bueno, Dios todopoderoso, Señor, a ti te aclamo, a ti te pido, divino Señor, que seas tú, Señor, llevando palabra a cada hermano, Señor, que seas tú pasando un carbón encendido sobre mis labios, Señor, que seas tú hablando, no yo, Señor, que seas tú derramando bendición para cada hermano, Señor, que seas tú aumentando su fe, Señor, que seas tú bendiciendo. Dios, que seas tú bendiciendo de una manera especial, Señor, que seas tú glorificándote de una manera especial sobre estas palabras, Señor, que yo voy a traer esta noche, Señor, que seas tú guiándolo, Señor, que seas tú hablando, que seas tú glorificando, Señor, que seas tú derramando tu santo poder sobre cada hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo le puse como tema a esta reflexión: Dios abrirá camino donde tú piensas que no hay. La base bíblica que yo escogí fue la que yo leí, que se encontraba en Éxodo 14, 21. Y vamos a hablar sobre esta reflexión. Muchas veces nosotros como creyentes
nos enfrentamos al Mar Rojo. Hay veces en las que tenemos situaciones en las que pensamos que no tenemos escapatoria o simplemente no le vemos solución, y solo un acto de Dios puede llevarnos a esa solución que nosotros nos encontramos. A lo largo de las Escrituras vemos y leemos de los grandes actos y milagros de Dios, pero en Éxodo de Egipto es el que más define al plan del Redentor de Dios. Aquí nos explica cómo el poder de Dios pudo abrir ese mar tan grande en dos partes para que el pueblo de Israel pasara de un lado a otro en seco. Yo creo en los poderes y en los milagros que Dios hace. Y aquí en este pasaje bíblico vemos cómo Él tuvo la capacidad para abrirle ese mar en dos. Solo fue el único que ha podido hacer eso, más nadie lo va a poder hacer, porque Él es el único que tiene poder para abrir. Y si Él le dice al mar que se calla, el mar se calla, y si Él le dice que se mueva, se mueve. En el tiempo de profunda prueba, Dios es repentinamente referido como el Dios que nos sacó de Egipto, como un recuerdo de quién es el que echó y lo que sigue haciendo y capaz de hacer. Como le estaba diciendo, Él no ha quitado su mano para dejar de hacer milagros, para demostrar su poder, cuando a veces nosotros pensamos que los problemas, las situaciones no tienen solución, o las cosas se nos ponen difíciles, y Él nos dio las herramientas. Solamente Moisés extendió aquella vara, pero no fue la vara, no fue Moisés, fue que Dios le dio el potencial para que Él pudiera. Y como Moisés obedeció, eso se hizo realidad. Si Moisés no hubiera hecho lo que Dios le mandó, el mar no se iba a abrir. Entonces iban a perecer todos, porque los egipcios los iban a matar. Quiere decir que si nosotros hacemos lo que Dios nos manda y hacemos caso a lo que Él nos envía a hacer, pues créeme que Él va a abrir el mar rojo, y todo lo que Él tenga que abrir por camino y por medio, lo que tenga que quitarle, lo va a quitar. En Éxodo 14, los israelitas huyen de los egipcios cuando se encontraron a punto de ser devueltos a la esclavitud o incluso asesinados. El mar de frente a ellos y un ejército detrás de ellos sentían desesperanzados, y posiblemente atrapados. Cuando ellos vieron la posibilidad que tenían ese mar, que todavía no se había abierto, esa gente venían detrás de ellos. Fuéramos nosotros, íbamos a pensar lo mismo que ellos pensaron. La fe de nosotros iba a menguar, porque esa gente no venían a chistear detrás de ellos, y esa gente ya habían abusado bastante de ellos. Ellos sabían lo que se iban a enfrentar nuevamente, pero ellos no sabían los planes que Dios tenía con cada uno de ellos. Así yo le digo a todos ustedes que aunque el faraón venga detrás de nosotros, nosotros tenemos un Dios que es más poderoso que el cielo y la tierra, que Él creó todo. Él nos dio las rodillas, nos dio la mente, el corazón para pedirle, humillarnos. Y si nosotros vamos con un corazón contrito y humillado frente a Él, no va a haber ningún faraón que nos pueda derrotar, porque Él nos va a dar la victoria.
Muchas veces nosotros también nos encontramos en lugares donde no hay solución, donde no hay respuesta, donde no hay salida. En aquel caso los israelitas, su libertad, su vida, estaban casi perdidas entre el Mar Rojo y el ejército que trae la muerte. No es un buen lugar para estar, debe ser un lugar de miedo. Muchas veces cuando me encuentro en el Mar Rojo me entra la incredulidad como ser humano, porque normalmente no espero que el mar se seque y todo salga bien. Yo me puedo imaginar un escenario donde el poderoso ejército del faraón va a ser tragado en la derrota. Muchas veces lo que no vemos son la cuenta de que debemos, y vemos el peligro, vemos el desaliento, vemos la derrota y todo lo que podemos ver y hacer para decidir si nos alejamos del enemigo sabiendo que nos va a hacer una embolladura, o simplemente echar a un lado todo lo que Dios nos ha enseñado durante toda una vida y rendirnos. A veces cuando nosotros vemos un Mar Rojo así de frente, Mar Rojo, no, lo impresionante no era ver el mar, era que ellos ya se habían dado por vencidos, porque ellos habían perdido la fe, aunque Moisés estaba conectado directamente con Dios. Pero siempre va a haber alguien que viene a persuadir tu paz, tu fe, tu esperanza, las cosas que Dios te ha prometido a ti. A veces uno piensa que aparece alguien, no lo vas a lograr, no lo puedes hacer, nosotros nos van a matar, Así se sentía ese pueblo en esos momentos cuando vio ese mar de frente, pero ellos no sabían que allá arriba había uno que lo estaba protegiendo, que ya él tenía un propósito con ese pueblo, y ellos no sabían lo que Dios quería hacer. Ellos se adelantaron a los sucesos de lo que iba a pasar, el milagro tan grande que iba a suceder en su vida. A veces nosotros tenemos que esperar que Dios termine el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros, y no ver los obstáculos que el enemigo pone, porque no te creas que Él nos va a poner obstáculos fáciles, no, porque Él no se agrada con las cosas que Dios hace con cada uno de nosotros, los planes que Dios tiene de nosotros. Y cuando Él ve que Dios te sigue bendiciendo, que tú sigues siendo una ficha poderosa en las manos de Dios, eso a Él no le agrada, porque acuérdate que nosotros somos más poderosos que Él, y acuérdate que a Él no le dieron oportunidades y a nosotros sí, y eso a Él lo revienta, eso el vernos nosotros alegre, en paz, eso como que orando, pidiéndole al Señor, clamándole al Señor. Acuérdense en que Él quería lo que Dios es hoy en día, ¿me entiende? Él quería ser poderoso, pero por eso es que hoy en día Él está donde Él está, porque el único que tiene poder se llama Jesucristo, el que sanó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero ¿sabes qué? Que muchas veces nos olvidamos de quién nos puso allí, y fue Dios. Que Dios los puso allí intencionalmente, porque ya Dios sabía exactamente cómo iba a salir todo esto. Nunca hubo duda. Podría ser que nos encontremos de pie entre el mar
y un ejército que aproxima porque Dios nos pone allí. A propósito, en Éxodo 14:1 dice, y el Señor dijo: Moisés, di a sus hijos de Israel que den una vuelta y acampen delante de Fijarot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar, porque el faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, en el desierto, los que han encerrado, y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y seré glorificado en el faraón y en todos los ejércitos, y sabrán los ejércitos que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Como dice aquí en Éxodo, toda situación, toda prueba que viene en nuestras vidas tienen un propósito. Mira lo que pasó con Job. Eso tenía un propósito. Mira lo que a veces las situaciones, lo que sucede, a veces nos damos por vencidos. No sabemos esperar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Si hoy yo estoy de pie, fue porque Dios tenía propósito con Ale. Y si hoy ustedes están de pie, es porque Dios tiene propósito con cada uno de ustedes. ¿Sabes qué? Esto es momentáneo, la mano de Dios tiene que glorificarse de una manera especial para que el mundo pueda entender que sin Dios nada somos. En el momento dado Dios va a controlar este virus que está acabando con la humanidad. Pero es a su momento el propósito que Dios mostró, que puso en cada uno de nosotros, se tiene que cumplir. Israel no supo esperar en aquel momento, no supo entender el propósito que tenía Dios con cada uno de ellos. Pero ya Dios tenía todo ya planeado, cómo era que iba, para que ellos pudieran entender que Él tenía poder. Porque ahí el poderoso no era Moisés, ahí el poderoso era Dios, que fue el que abrió el mar en 2 cantos. Porque el faraón dirá de los hijos de Israel: de los hijos encerrados están en la tierra del desierto, y los encerrados, y yo endureceré, como él dice en esta parte que yo leí ya. Incluso hasta el faraón él estaba controlando, tenía su corazón, su mente, pero era para que el pueblo de Israel supiera lo poderoso que era Él. Porque a veces nosotros no sabemos ver los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros y nos desesperamos. A veces las pruebas el Señor las pone, porque un verdadero guerrero tiene que ser probado. El verdadero oro lo prueban. Cuando tú te compras un carro nuevo, tú lo pruebas antes de sacarlo del dealer. Así es Dios con nosotros. Todo el camino, en ningún momento cuando nosotros nos convertimos a Él, nos dijeron que este camino era fácil. Dios sabía el resultado en todo tiempo. Sin embargo, los israelitas que habían visto a Dios realizan milagros asombrosos, ahora cuestionaron todo acerca de su futuro. Muchas veces nosotros le cuestionamos todo al Señor,
en vez de acercarnos para hablar con Él, seguimos cuestionándolo. La realidad y no es para menos porque es que somos humanos y muchas veces nos abarca la incredulidad cuando muchas veces Él permite el mar rojo frente a nosotros a propósito, muchas veces para que volteemos nuestra mirada a Él y entendamos que no hay gigante de frente a nosotros, ni ejércitos detrás que nos intimide, porque mientras lo tengamos a Él en nuestras vidas, Él peleará por nosotros y derribará a todo gigante y a todo ejército en contra de nosotros. Simplemente tenemos que aprender a dejar la incredulidad a un lado y comenzar a dialogar más y confiar más en Él, porque donde ni tú ni yo vemos camino es donde se manifiesta y nos abre esos caminos que jamás pensábamos caminar como pueblo de Israel para cuando le tocó pasar por entre medio del mar. ¿Sabes qué? Que nos toca a nosotros luchar, depende de nosotros seguir. Tenemos que confiar en que Dios no solo conoce nuestras situaciones, sino que Él conoce el resultado. Como yo le estaba diciendo, nosotros no podemos poner limitaciones, no podemos bajar la fe, no podemos darnos por vencidos. ¿Sabes por qué? Porque nada más con el mero hecho de Él derramar su sangre en la cruz del Calvario, Él nos demostró a nosotros de lo que Él está hecho. Resucitar al tercer día, resucitar a Lázaro, curar a la mujer de flujo de sangre, convertir el agua en vino. Tantos son los milagros y tantas las cosas que Él hizo. ¿Cómo no creer en Él? Si esto es momentáneo, esto se tiene que acabar en el momento que Él diga, no cuando nosotros digamos, cuando Él diga, no cuando el gobierno diga, no cuando los que tienen el poder digan, es cuando Dios diga. No solo conocen nuestras situaciones. Tu momento en el Mar Rojo podría ser tu momento decisivo. ¿Quieres que tu vida sea un testimonio de grandeza de Dios? Pues prepárate para que Dios te ponga junto al mar. Dios pudo sacar al pueblo de Israel de otra forma y no pararlo frente al mar. Pero ese era el propósito que Dios quería que ellos vieran, lo poderoso que Él era. A veces no vemos los propósitos que Dios tiene con nosotros y nos olvidamos que Él es poderoso. Tú le estás pidiendo a Dios que trabaje de una manera poderosa en tu vida. Prepárate para que el ruido del ejército del faraón se acerca por detrás y luego aférrate a Dios firmemente y en la oración. Está bien tener miedo, pero no está bien dejar de que el miedo alcance tu fe, porque la fe es más grande que nuestro temor y Dios es más fuerte que cualquier situación
en las que nos enfrentamos. Quiere decir que nosotros en ningún momento tenemos que temer, porque nosotros tenemos al Todopoderoso, que es el que nos protege, nos cuida y nos guarda. Hasta ahora, y ustedes lo han visto, todo lo que ha pasado en este país, María, los temblores, coronavirus, y todo lo que tenga que pasar está escrito en la Biblia, y la Biblia no es mentirosa. Y Dios protege a los de él. Dios protege a los de él, a los que se humillan delante de él, a los que saben aferrarse a él. Porque si yo me aferro a lo material, a los doctores, al gobierno, no hay para ningún lado. Yo me aferro a papá, a mi amigo, el que nunca me ha dejado. Y nunca me ha dejado, y yo sé que nunca me va a dejar. Porque a mí nunca se me olvida cuando de los viles y menospreciados me sacó. Cuando el mundo no tenía fe, Él tenía fe en mí. Y por eso es que día a día yo le hablo a la gente de que yo tengo un amigo que tiene poder. Hasta aquí mi parte. Que Dios los bendiga y no permita que el mar rojo te detenga. Pon todos tus propósitos, todos tus procesos, todas tus pruebas, todas tus luchas en las manos del Señor y verás cómo Él va a abrir el mar rojo en tu vida. Hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga.